Hola, mi nombre es Lucinela Bastardo, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño Extensión Maturín y les hablaré sobre las bases de datos. Hoy en día la digitalización ha sido de gran utilidad debido a su sistema SIDAC y a los procesos dinámicos que nos ofrece. Una base de datos, también conocida como banco de datos, son un sistema de archivos organizados informáticamente de forma electrónica. En sí es una herramienta que funciona como almacén. Sin embargo, no solo se encarga de almacenar datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica. Es decir, que se encarga de guardar grandes cantidades de información de forma organizada para poder encontrarlas y utilizarla de manera fácil y ordenada. En términos generales, una base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto, aunque la base de datos pueden contener muchos tipos de datos. Y algunos de estas se encuentran protegidos por leyes de diferentes países, como por ejemplo, en España los datos personales se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la LOPD. En México por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en Argentina por la Ley de Protección de Datos Personales. En realidad todos usamos bases de datos, solo que no tenemos conciencia ni el conocimiento adecuado de qué son en realidad. Por ejemplo, una agenda con nombres, direcciones y números telefónicos es una base de datos. En realidad la agenda se encarga de almacenar información, la puede ordenar alfabéticamente para facilitar la búsqueda y de vez en cuando se debe actualizar. El manejo de la base de datos se lleva mediante sistemas de gestión, los llamados DBMS o sistemas de gestión de base de datos, actualmente digitales y automatizados, que permiten el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la información. En esta tecnología se halla el principio mismo de la informática. La información es uno de los activos más importantes de las empresas hoy en día. La cantidad de datos que se genera hoy en día gracias al internet, redes sociales, teléfonos móviles y otras tecnologías es enorme. Y para poder almacenar y gestionar toda esa información es necesario utilizar bases de datos que de forma organizada y estructurada permiten acceder a los datos de forma rápida y eficiente. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar lo siguiente. Cuenta con independencia lógica y física de los datos, con redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, cuentan con integridad de los datos, con las consultas complejas optimizadas, sobre todo con seguridad de acceso y auditoría, también cuentan con respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Ok. Las aplicaciones de base de datos son soluciones informáticas que realizan una o varias funciones especializadas, pero depende en cuanto a la gestión de datos. Es decir, estas herramientas son encargadas de almacenar, buscar, ordenar, categorizar, consultar, procesar, modelar, calcular o de realizar cualquier otra función necesaria en una base de datos. Gestionar una base de datos es un proceso complejo que requiere decenas de actividades específicas y para poder cumplir con cada una de dichas actividades se diseñan día a día nuevas soluciones tecnológicas. Una base de datos se puede aplicar en muchos aspectos de una empresa y las principales aplicaciones de las bases de datos son para mejorar la integridad de datos. Esto quiere decir que la integridad normalmente es expresada a través de reglas o restricciones que no se pueden violar. Estas restricciones se aplican a los datos y la relación que hay entre ellos. Y el sistema de la base de datos es quien se encarga de mantener que se cumplan. También cuentan para proteger los datos. Con una base de datos se evita que usuarios no autorizados accedan a los datos. De igual forma, cuentan para acceder a datos fácilmente. Una base de datos suele proporcionar lenguajes de consulta
o generadores de informes. Cuando un usuario desea hacer una consulta sobre los datos, no será necesario que un programador desarrolle una app para proporcionar la información de la consulta. De igual, por último, es para no perder información. En algunos sistemas de ficheros, cuando más de un usuario accede a ellos al mismo tiempo, a veces se pierden información o integridad. Aplicando una base de datos en el sistema se garantiza que no concurran este tipo de inconvenientes. Existen muchísimos tipos distintos de base de datos. Lo más habitual es clasificarlas según el modelo, su contenido o la variabilidad de los datos que incluye. Según el modelo, la primera clasificación de base de datos es según el modelo empleado. En este caso podemos encontrar bases de datos relacionales, distribuidas, orientadas a objetos, documentales, deductivas, transaccionales y muchísimas más. En este caso hablaremos de las relacionales. Las bases de datos relacionales son una de las más frecuentes por su flexibilidad y facilidad de uso. En este modelo no importa el lugar o la forma en la que estén almacenados los datos. Por el contrario, se accede a la información mediante consultas que permiten acceder de forma ágil y flexible a los datos. También hablaremos de la distribuida. Las bases de datos distribuidas consisten en bases de datos establecidas en diferentes lugares y conectadas por una red. Estas son empleadas en organismos descentralizados que necesitan unir bases de datos de diferentes lugares, como en este caso podrían ser las localidades, universidades, entre otros. Existen bases de datos distribuidas de forma homogénea usadas por el mismo CGDB o heterogéneas empleadas en sistemas multibase. También hablaremos de las bases orientadas a objetos que están enfocadas al almacenamiento de objetos completos, incluyendo su estado y comportamiento. Este tipo de base de datos se basa en conceptos básicos del tratamiento informatizado de objetos, como la herencia, el encapsulamiento o el polimorfismo. Las multidimensionales son tipos de bases de datos similares a las relacionales, pero se suelen usar para el desarrollo de aplicaciones muy específicas. La principal diferencia entre ambas es que en las multidisciplinares los atributos de las tablas pueden ser representados tanto en dimensiones como de forma métrica. Según el contenido, otros métodos para la aplicación de las bases de datos es según la forma en que presenten el contenido. En este caso nos podemos encontrar con dos tipos, las bibliográficas y las de texto completo. Las bibliográficas son las bases de datos que muestran información relevante sobre una determinada publicación, sería título, autor, año de publicación, editorial, entre otros. También pueden presentar un pequeño extracto del texto, pero nunca la publicación original al completo, ya que si no estaríamos hablando de la tipología que sigue a continuación. En este caso del texto completo, que son la base de datos que guardan y muestran todo el contenido de la publicación. Por ejemplo, todo el contenido de los números publicados de una determinada revista. Según la variabilidad, estas son otras de las variabilidades que se emplean para la clasificación de base de datos, es la variabilidad de la información que se presenta. Así podemos distinguir entre las bases estáticas o dinámicas. La base de datos estáticas almacenan datos fijos que no se modifican con el tiempo. Normalmente se trata de datos históricos que pueden ser estudiados por su evolución en el tiempo y realizar proyecciones o tomar decisiones en base a dicha evolución. Y las dinámicas, por su parte, la base de datos almacenan información que se modifica con el tiempo. Los datos se editan y actualizan a medida que van cambiando. Por ejemplo, una base de datos con los precios de algún comercio o un supermercado. Existen innumerables herramientas informáticas que han transformado el mundo tal como lo conocemos. Una de ellas son las bases de datos, que son unas herramientas informáticas tan utilizadas que sin duda todo cambiaría si no la tuviéramos.
En el mundo actual, el manejo de sistemas informáticos y telemáticos se ha vuelto una obligación, algo inmesurable, imprescindible. Las ventajas de la base de datos son muchas y muy variadas, sobre todo de las que están informatizadas. La base de datos disminuye la redundancia, contribuyen a la consistencia de los datos, se pueden compartir los datos, aumentan la seguridad, agilizan las consultas, de igual forma también pueden aumentar la productividad, pueden simplificar el mantenimiento. Estas permiten también el acceso simultáneo de varios usuarios, realizan copias de seguridad y permite cumplir estándares. Pero sin embargo no todo es perfecto y también se pueden hablar de algunas desventajas de la base de datos. Los sistemas de gestión pueden ser complejos. Estos suponen un costo añadido y pueden tener fallas. Hablaremos de la visión de datos. Esto lo podemos definir como la capacidad para modificar el esquema en un nivel de sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Uno de los propósitos principales de un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos. Es decir, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. Para que el sistema sea útil deben recuperar los datos eficientemente. Esta preocupación ha conducido al diseño estructurado de datos compleja para la representación de los datos en la base de datos. No podemos olvidarnos de la independencia lógica, que es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Se puede modificar el esquema conceptual para ampliar la base de datos o para reducirla. Si por ejemplo se reduce la base de datos eliminando una entidad, los esquemas externos que no se refieren a ella no deberían verse afectados, o el añadir cuentas de mercado de valores en un sistema bancario. Son más difíciles de lograr que la independencia física, ya que los programas de aplicación son fuertemente independientes de las estructuras lógicas de los datos a los que acceden. Esto quiere decir que hay independencia lógica cuando los usuarios no se ven afectados por los cambios en el nivel lógico. La independencia física es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o los externos. Por ejemplo, puede ser necesario reorganizar ciertos ficheros físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o actualización de datos. Dado que la independencia física se refiere solo a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento, es decir, es más fácil de conseguir que la independencia lógica. Hay independencia física cuando los cambios en la organización física de la base de datos no afectan al mundo exterior, es decir, los programas usuarios o los usuarios directos. De acuerdo con la arquitectura ANSI, habrá independencia física cuando los cambios en el esquema interno no afectan al esquema conceptual ni a los esquemas externos. Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos. Existen diferencias entre los sistemas de información y la base de datos, las cuales consisten en que los sistemas de información son un todo, es decir, que es el conjunto para el manejo de la información, que es la entrada, el proceso y salida. Y la base de datos son herramientas para los sistemas de información, ya que hacen parte del software y es encargado de almacenar y procesar la información. Y el software hace parte de los sistemas. Entonces, ya conociendo su diferencia, es donde concluimos que la relación que existe entre ambos es que la base de datos hacen parte
y conforman el sistema de información que maneja la empresa. Pueden ser varias bases de datos en un mismo sistema. La empresa tiene un único sistema de información con el cual se pueden manejar diferentes áreas como la contable, el de venta, el de archivo, entre otras, pero cada área puede tener una base de datos diferente de acuerdo a su necesidad.